Hola, me llamo Karina Fernández. Voy a dar una charla sobre por qué las escuelas deberían enseñar sobre las emociones. ¿Por qué deberíamos enseñar para las emociones? Las emociones son una parte integral de nuestro ser. Esta nos permite responder a la vida de forma humana, tanto a la ira, la felicidad, el miedo, el amor y la soledad. Nos hace sentir vivos. Las emociones influyen en nuestros pensamientos y acciones, inspiran nuestras necesidades, afectan nuestros cuerpos y determinan nuestras relaciones con los demás. ¿Podemos desde nuestro lugar como docentes generar cambios en la escuela secundaria? En la escuela ha atendido, siempre le dio prioridad a la educación de los aspectos cognitivos del alumnado, olvidando lo que es la educación de aspectos afectivo-emocionales. Desde nuestro punto de vista, la educación emocional es una herramienta muy valiosa que puede dar respuesta a esta deficiencia del sistema educativo. Las investigaciones actuales están demostrando que el desarrollo del programa de la educación emocional tiene un impacto positivo en lo que son en los alumnos. Algunas variables, tanto cognitivas como no cognitivas, tales como 1, por ejemplo, en las variables positivas, impacta ese rendimiento académico de los alumnos. 2, reduce significativamente o evitan problemas de comportamiento como, por ejemplo, las conductas disruptivas, agresivas o antisociales, el abuso de drogas, de sustancias, la ansiedad y los síntomas de depresión. Mejoran o promueven actitudes y conductas positivas hacia uno mismo y hacia los demás, y hacia la escuela, tales como el autoconcepto, la conducta prosocial, la participación escolar y comunitaria. Los objetivos son adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones y de los demás, fomentar la autoestima y el autoconocimiento, potenciar las habilidades de relaciones interpersonal para mejorar sus interacciones sociales, conocer y aplicar nuevas estrategias de regulación emocional. Las actividades intentan propiciar la autorreflexión personal, el conocimiento y la comprensión emocional propia y ajena, la empatía con las emociones de los demás y la regulación de las emociones, tanto el proceso interpersonal como las relaciones interpersonales. En su conjunto, las actividades que contiene el programa estimulan la comunicación interpersonal, la autoestima, el autoconocimiento, la confianza, la cohesión del grupo y la clase. Si logramos por un momento pensar en algo más que el aspecto cognitivo del alumno, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación de los educadores por abordar lo que es el problema del aprendizaje y del conocimiento, desde la perspectiva de una participación activa de los sujetos, cuyo eje básico constituye la reflexión, la autoconciencia y el autocontrol emocional. En este contexto, se hace cada vez más necesario que adolescentes y jóvenes mejoren sus potencialidades a través del sistema educativo formal, aprendiendo a aprender y aprendiendo a pensar, de manera tal que juntos construir un aprendizaje de mejor calidad. Esto trasciende más allá de las aulas y permite resolver situaciones cotidianas. En otras palabras, se trata de lograr que los estudiantes sean capaces de autodirigir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida. Para lograr esos objetivos de aprender a aprender y aprendiendo a pensar, en los últimos años se ha revelado como especialmente eficaz la formación de los alumnos en la adquisición y utilización oportuna de estrategias de aprendizaje cognitivas, entre las cuales se destacan las orientadas de autoaprendizaje y al desarrollo de las habilidades metacognitivas. Pensemos en un pequeño desafío. Como docentes tenemos que enseñar contenidos. Podemos plantear a los alumnos qué quieren aprender de ese contenido. Podemos generar que sean portadores de saberes y construir juntos un nuevo aprendizaje. O meramente transmisores de esos conocimientos. Es un desafío que tenemos. Por eso es importante fomentar el liderazgo docente, que es muy importante en nuestra tarea, tanto de enseñanza y aprendizaje. Abarca muchos ámbitos en nuestra práctica docente, tanto en el aula como el dominio de temas, el dominio de las clases, el manejo del aula, tanto el espacio físico como las conductas de los estudiantes. Esto se logra si el docente tiene la capacidad de proyectarse como un líder ante sus alumnos, porque es a través del liderazgo que dirige, coordina, impulsa, evalúa y crea condiciones que desarrollen la enseñanza.
Todo alumnado a la relación e interacción docente y alumno crea en sus estudiantes dominio. ¿Es la palabra indicada? ¿Se puede dominar una clase o podemos pensar en gestionar? Es importante que que seamos líderes positivos como docentes. Planteando este interrogante, pareciera que las cosas pueden verse de otro lugar. Por lo tanto, el líder, por ejemplo, es un gestionador de grupo, un orientador, un dirigente de la dinámica grupal, que consigue eficacia y certeza de las metas y objetivos que se plantea en un grupo que vamos a enseñar. Esto permite al docente percibir la importancia y la dimensión del liderazgo que pueden llegar a ejercer dentro de la comunidad, ya sea tomar conciencia de la verdadera importancia que tiene su rol de líder. El liderazgo docente es un desempeño que implica inspirar, comunicar y motivar a los demás para que alcancen la meta, de manera que todos los docentes debemos ser líderes educacionales, con la finalidad de mejorar esas experiencias de enseñanza y aprendizaje para ellos mismos y para sus alumnos y para los alumnos. Sin embargo, el liderazgo en docentes efectivo inspira compromiso, defiende las innovaciones, mejora la calidad, reduce los conflictos, aumenta el sentido de autonomía y da mayor fuerza a las relaciones interpersonales, y fomenta la formación de organizadores en la ciudad. Una de las cosas importantes, además del liderazgo docente, es tener el clima escolar, que es muy importante. El clima escolar está definido como la cualidad del ambiente escolar experimentando por los estudiantes, docentes y directivos, que al basarse en la percepción posee sobre el contexto escolar y determina su conducta. Dentro de la investigación educativa, indaga acerca de los procesos de la interacción escolar. Implica que involucremos de una esfera subjetiva, caracterizada por la búsqueda de elementos que le dan sentido a la realidad vivida en lo cotidiano de la escuela. Por eso es la importancia de la inteligencia emocional en la escuela del futuro. Se trata no solamente de las habilidades diferentes, la percepción emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. La teoría de la inteligencia emocional parte de diferentes hipótesis de trabajo. En primer lugar, propone que no todas las personas poseen la misma destreza a la hora de poner en marcha estas habilidades emocionales. En segundo lugar, propone que serán aquellas personas con una mayor inteligencia emocional lo que posee un mejor ajuste psicológico y social. Por último, propone que esta inteligencia emocional se desarrolla a lo largo de todo el proceso evolutivo. Desarrollamos esta inteligencia emocional, tanto desde la infancia hasta nuestra edad adulta, y puede ser entrenada y mejorada. Los profesionales de la educación encontramos con frecuencia que el origen de los problemas del aprendizaje hay que buscarlo en situaciones emocionales no resueltas. Ante esto, cabría preguntarnos, ¿cómo es posible que las emociones poseen una función útil y al mismo tiempo ser en ocasiones tan perjudiciales? ¿Qué puede explicar que este fenómeno se produzca? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un chico pueda estar atento a las explicaciones de un docente cuando sus papás están en un proceso de separación durante la noche anterior ha tenido una fuerte discusión? Los profesores deberíamos tener una sólida formación en inteligencia emocional. Que es importante, deberíamos poseer habilidades sociales y competencias emocionales. El perfil de un docente se necesita en estos momentos más en un conductor de esta clase. Es la persona que sabe estar lo mejor de cada alumno, que sabe motivar, que favorece una buena interrelación entre los alumnos. Los conocimientos se pueden encontrar en numerosos lugares que favorezcan determinadas actitudes. Solo lo pueden hacer este tipo de personas. La nueva corriente de la psicología plantea que los profesores se preocupan de que sus alumnos tengan un buen rendimiento en las áreas instrumentales y además poseen habilidades sociales como por ejemplo empatía, expresión, comprensión de los sentimientos, independencia, capacidad de adaptación, cordialidad, amabilidad y respeto. Posiblemente el modelo actual de la escuela centrada en los contenidos puede estar fracasando. Por lo general, la escuela ha sido un ámbito muy rígido, centrado más en el profesor y en los contenidos que en los ritmos de aprendizaje del alumnado. Sin embargo, los objetivos de la enseñanza tal y como lo conocemos hasta ahora quizás no hayan dado respuesta a todas las posibilidades y talentos que pueden desarrollar
en la parte escolar. En otras palabras, más de uno cree que no se ha hecho de todos los deberes y no se prepara a los chicos y chicas a lo suficiente para desenvolverse por el mundo con éxito y equilibrio personal. Es urgente poner en marcha un proceso de enseñanza y aprendizaje centrado no solo en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional y social. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un chico que se existe demotivado, que fracasa en sus estudios y sin embargo tiene muy buena capacidad? ¿Cuántas veces recordamos a esos docentes que no han dejado muchas huellas? ¿Son las que poseían cualidades científicas o eran aquellas que mostraban más afiabilidad, más simpatía o aquellos que nos animaban en los momentos oportunos? Yo muchas veces recuerdo a esos docentes que me ha inspirado, que me ha motivado y que me ha dejado huella y que me ha enseñado muchas cosas de la inteligencia emocional. El profesor, en general, nos está preparando de forma general en las competencias emocionales. La importancia de la educación emocional, tanto en la escuela como en la esfera familiar, tanto en la salud o en el ámbito profesional. Fomenta la educación emocional, es clave en la escuela actual, pero todavía lo va a ser más en el futuro. No todas las escuelas tienen en cuenta lo que es la inteligencia emocional. Para desarrollar esa inteligencia emocional en la escuela es imprescindible para intervenir ante el fracaso, favorecer la motivación, facilitar las relaciones humanas, gestionar conflictos, prevenir la violencia. Otro aspecto muy importante es que las competencias emocionales se retroalimentan, es decir, al desarrollar cualquiera de ellas, se consigue a la vez mejorar en las demás. El autoconocimiento es importante, exige saber cómo somos, quiénes somos. Esto incluye nuestras fortalezas y debilidades. También exige presidir nuestras propias reacciones emocionales. Solo desde una auténtica conexión con nosotros mismos podemos desplegar nuestro potencial de liderazgo. Por otra parte, quien opone cierto orden en nuestra vida emocional libran batallas interiores que disminuyen su capacidad de concentración en el trabajo, les impide pensar con claridad en la toma de decisiones que supongan el éxito profesional. Las organizaciones competitivas se caracterizan porque mantienen la búsqueda de nuevos conocimientos y favorecen en el aprendizaje organizacional. De esta manera aumentan las capacidades de aprendizaje para aprender a resolver conflictos con efectividad y generando cohesión. Por eso es la importancia de educar las emociones. La educación emocional sigue transitando un carril que no logra integrarse en los desarrollos curriculares provinciales que priorizan la transmisión de contenidos conceptuales. Hace años, los sistemas educativos tienen la preocupación de incorporar sus prioridades, educar las emociones humanas, los valores, las virtudes, las habilidades sociales, las emociones, los objetivos socioafectivos y la inteligencia emocional. Se debe incorporar los valores y virtudes al trabajo cotidiano del aula. En 1960 surge el concepto de la inteligencia emocional. Y si bien hubo precursores que lo tomaron también como la inteligencia social, el término de inteligencia emocional se da a conocer con la edición del libro de Daniel Goleman, que es el concepto de inteligencia emocional de Goleman. Ha penetrado en el mundo educativo, empresarial y esta inteligencia se manifiesta en emociones, tales como la empatía, el entusiasmo, el autocontrol y la perseverancia, entre otros. Goleman sostiene que toda emoción constituye un impulso que moviliza a la acción. Asumimos también que la persona, gracias también al aporte de Gardner, que tiene la posibilidad de desarrollar las 8 inteligencias, habla Gardner, por ejemplo, su famosa teoría de las inteligencias múltiples, que cada vez recobra más visibilidad y se hace más necesidad para formar personas respetando la heterogeneidad y la integralidad. Una novena inteligencia que plantea también Frank Torralba es la inteligencia espiritual, que define como la capacidad del corazón humano y que resuena cada vez con mayor necesidad de los sistemas escolares. Tenemos que ver de qué manera logramos que estos temas puedan integrarse en las planificaciones de la clase, viendo qué estrategias didácticas permiten hacer más transparente el desafío de educar las emociones, y la educación socioemocional juega un rol muy importante, ya que su objetivo es adquirir actitudes para lograr el bienestar personal y poder de este modo asumir los retos que implican formar en otros entornos como es en este caso que la virtualidad.
Para mí debería haber en el secundario una materia relacionada a la inteligencia emocional. Es necesario tener en cuenta a la hora de aprender y también para la vida cotidiana. Sobre todo el autoconocimiento. Es necesario enseñar en los alumnos cuáles son las debilidades y fortalezas que tienen, ya que eso se pregunta también en una entrevista laboral. En mi caso, por ejemplo, cuento mi experiencia cuando terminé el secundario, hice un curso de capacitación laboral de Fundación Fiscal que veíamos todo el tema del autoconocimiento, el proyecto de vida y la orientación vocacional. Es necesario conocerse uno mismo para poder tener herramientas en la vida a la hora de buscar un empleo y además a la hora de elegir una profesión. Para mí impactan las emociones en el aprendizaje, porque de acuerdo al docente que vamos a generar, influye mucho en lo emocional a la hora de aprender. Hay docentes, por ejemplo, que con su lenguaje no verbal estimulan más el tema de la motivación, en la confianza a la hora de participar en una clase. En cambio, hay docentes que generan miedo, poder a la hora de participar en los alumnos. También meten presión en esos alumnos, por ejemplo, cuando cometen un error en sus aprendizajes. Entonces eso puede influir en que los alumnos se sienten tímidos, que no quieran participar o que no piden ayuda cuando no entienden algún contenido enseñado o cuando se les dificulta. Por eso se ve mucho que en algunos alumnos fracasan en el colegio, por eso hay muchos chicos que repiten, esa puede ser una de las variables. En mi caso me pasó en el secundario con una profesora de literatura que me generaba miedo por su lenguaje no verbal, por su expresión. Entonces muchas veces me preguntaba cosas que yo no sabía qué responder, me daba miedo. Entonces yo me quedaba callada y ella se enojaba mucho conmigo porque yo no le respondía y se notaba su lenguaje no verbal, su expresión. No solo me pasaba a mí, sino a mis compañeros. Hubo una clase que nadie quería participar por la forma de cómo era esa profesora. A veces a los alumnos les cuesta expresar algo de lo que les pasa a un docente. Por eso es necesario que tengamos confianza en nuestros alumnos y le preguntemos si se sienten bien, si se sienten conformes con la clase, cuáles son sus temores. A veces es necesario ser diferentes como docentes. Tenemos que ser amables, más empáticos con los alumnos, sobre todo cuando un alumno, por ejemplo, se equivoca, ya que del error uno aprende, diría Piaget. Ahora se tiene en cuenta mucho el tema de las neurociencias, que uno se tiene que emocionar para poder aprender y lograr un aprendizaje significativo. ¿Cómo influye el tema de los neurotransmisores? Según la teoría de las neurociencias, cómo uno puede liberar endorfinas a la hora de aprender y cómo uno puede generar estrés también. Si uno psicomatiza con el cuerpo el tema de las emociones cuando se dificulta un aprendizaje, uno se puede tensionar con el cuerpo. Por eso es importante el desarrollo emocional para un buen desarrollo cognitivo. Para mí las emociones impactan de manera positiva y negativa en nuestras vidas y en nuestros aprendizajes. Debemos generar el deseo y la curiosidad en nuestros alumnos de aprender, y eso depende de la actitud que pongamos como docente a la hora de estar dando una clase. También es importante formar valores trascendentales y en virtudes cardinales. Nos dará oportunidad para que estas generaciones, a quienes les toca vivir en un mundo cada vez más polarizado, aprendan a ser resilientes, perseverantes y solidarios y saber escuchar, tener paciencia, que puedan tener resolución de conflictos, que los alumnos puedan automotivarse, puedan tener una comprensión, ser persistentes a la hora de hacer un proyecto, saber que toda situación no es para siempre y que está en nuestro poder cambiarlo. Hay que emocionarse para poder aprender. El objetivo de estas intervenciones sociales y emocionales en el aula de clase es ayudar a los estudiantes a expresar sus sentimientos y así desarrollar su inteligencia emocional. Para ello podemos utilizar estrategias tales como preguntas reflexivas, promoción de la honestidad total, lecturas que fomentan el modelado de emociones, las artes también podemos trabajar. Es útil en los estudiantes que pueden expresar sus sentimientos, por ejemplo, a través de un dibujo, una imagen, trabajar con canciones, con frases, con hacer una carta, que puedan expresar lo que les pasa. Los profesores deben apoyar el desarrollo de un vocabulario que les permita en el nivel escolar expresar sus sentimientos en palabras, poner en palabras lo que les sucede. El éxito muchas veces viene de habilidades emocionales.
que de lo académico, de gestionar esa inteligencia emocional, ya que todos somos inteligentes, pero lo más importante es saber usar esa inteligencia que tenemos. Primero es necesario escuchar nuestras emociones. Debemos inculcar en los alumnos para poder motivar hacia los objetivos, sacar lo mejor de cada alumno en nuestros desafíos. Todo esto nos conduce a señalar que si se gana el corazón del alumno o de la alumna, el aprendizaje está prácticamente asegurado. Entonces, con la pregunta que empecé en esta charla, ¿por qué las escuelas deberían enseñar sobre las emociones? Necesitamos recursos para controlar las emociones en situaciones de tensión y competencia emocional, para afrontar los retos profesionales que con mayor probabilidad de éxito, autocontrol y bienestar para conseguir un desarrollo pleno de la personalidad y un mejor conocimiento de uno mismo para prevenir y superar estados de ánimos negativos. Y esto es solo posible con una inteligencia emocional.